Hola chicas, ¿cómo están? Oigan, imagínense pues que yo mirando esta materia me tiene como muy apasionado y siempre me ha apasionado lo que tiene que ver con el inconsciente. Es un tema que se escucha mucho hablar con mucha frecuencia, pero que se conoce muy poco. Y la verdad, se conoce demasiado poco y hay mucho surrealismo sobre él. Bueno, Carlos, sabes que ahorita que mencionas eso, sí, es muy particular. De hecho, como dices, el inconsciente es un término pues que lo hemos usado todos de forma muy coloquial. Pero yo dentro de las lecturas que estaba haciendo me encontré con algo que se llama el principio de placer. De hecho, lo discutía con Cindy en estos días. Y me pareció muy interesante porque básicamente el principio de placer es como la forma en que el inconsciente funciona e interactúa con el resto de las estructuras mentales. Es decir, es como la forma en que los impulsos más básicos que nosotros tenemos buscan esa satisfacción inmediata. Por ejemplo, quiero un helado o cuando decimos tengo un antojo y voy y lo busco de una vez. Entonces es como quiero algo y lo quiero ya. Y se contrapone como con el principio de realidad. ¿Te acuerdas, Cindy, que hablábamos en estos días? Claro que sí, Minata. Eso va muy ligado, o sea, va muy ligado todo lo que dices, porque también, aparte del principio del placer, también está planteado lo que es el principio de la realidad. Lo que pasa es que este principio de la realidad, a diferencia pues del que nombrabas del placer, aquí ya la satisfacción personal como tal no se da inmediato, sino que él como que se toma su tiempo y lo somete como a un proceso, diría yo que de raciocinio o de conciencia. Pero entonces ese proceso se da como con las experiencias vividas y bueno, lo que busca el ser como tal, digamos, durante ese principio es como el equilibrio, ¿sabes? Y yo diría que es como evitándose la fatiga de algún tipo de tensión así como innecesaria. Es como tal lo que plantea ese principio. No sé, Carlos, ¿tú qué opines La referente verdad a eso? que es muy Ajá. interesante lo que ustedes dicen, pero yo les aseguro que jamás lo había escuchado. Pero obviamente, pues cuando ustedes lo plantean así, es claro que son dos principios que coexisten. Como tú lo dices, Cindy, ellos por sí mismos mantienen el equilibrio. Bueno, y pasando como a otro tema, yo les quiero hablar, lo que me llamó bastante la atención fue lo referente a la sexualidad. Es decir, que se comprende como una mirada subjetiva, la cual va más allá de esa necesidad reproductiva del hombre, que se expresa de manera de vincularse con los seres que los rodean, a partir de la expresión del amor o de los cuidados que recibimos desde la infancia. Entonces, mire que se va en contravía de lo que uno conoce como esa sexualidad. Y esto es tan importante que llega a determinar nuestra identidad social, nuestra forma de amar, nuestra forma de socializarnos, de involucrarnos entre sí, el deseo, el amor, etcétera. Pero yo sí tenía como una dudita, pues no lo he tenido como muy claro, cómo es esas formaciones del inconsciente, no sé si vos lo manejas. Ay, Carlos, sí, sí, sí. A ver, por ejemplo, Carlos, yo sé que lo has notado que muchas veces nosotros tendemos como a decir algunas verdades a partir de los chistes e incluso suele suceder que nos estamos como burlando muchas veces de nuestras propias desgracias. Muchas veces incluso hemos soñado con situaciones que como que no tienen sentido para nosotros, ¿ya? Entonces digamos que ese tipo de situaciones van como ligadas a lo que son las formaciones del inconsciente. Las formaciones, Carlos, del inconsciente son como unas manifestaciones, pero entonces estas manifestaciones diría yo que es como la forma más directa para llegar y poder como entender un poco el inconsciente. Pero entonces mira que estas manifestaciones van tomando como lugar en la conciencia y es a través de los sueños, también a través de los actos fallidos, los chistes, los lapsus, entre otros. Y entonces como que se manifiestan, digámoslo así, como sin pedirlo, ¿sabes? Como sin pensarlo. No sé, Cindy, ahí sí te queda como un poco más claro. sabes, ahora que tocas ese tema, dentro de la lectura que yo pude avanzar, establecían además los principios primarios y secundarios, donde los primarios hacían alusión precisamente al funcionamiento sistemático de ese inconsciente, donde se da lo que dijiste, donde se dan los sueños, las fantasías, las alucinaciones, y todo esto obviamente regía por el principio de placer, y lo secundario era un poco más complejo, ya eran regidos aquellos por la conciencia, el desarrollo del lenguaje, el control de las emociones, el aplazamiento de lo que produce el placer. Todo eso se orienta a través del principio de realidad. Qué interesante. Bueno, señoritas, hemos hablado mucho de esto, muy interesante, pero yo les pregunto, ¿ustedes sí tienen claro qué es el inconsciente?
Carlos, pues mira, yo no sé qué tan claro lo tenga, pero les voy a dar como la explicación como yo lo entendí o como creo que es. Básicamente yo entiendo el inconsciente de esta forma. Cuando se genera cierta excitación emocional razonable, digamos que tendemos a reaccionar de cierta manera, pero cuando esta carga emocional es excesiva o las condiciones sociales de alguna manera nos perjudican o nos sentimos vulnerables, es como si la mente se dividiera y genera un espacio como con unos mecanismos de defensa precisamente para protegernos como de ese exceso emocional, sea dolor, sufrimiento, vergüenza, etcétera. Y todos esos acontecimientos y todo lo relacionado pues a estos momentos es como si fueran a un pequeño espacio separado de la mente. Esto es lo que llamamos inconsciente. Por ejemplo, todos hemos escuchado sobre el trastorno por estrés postraumático en víctimas de abuso sexual o en soldados que han ido a la guerra. Entonces, todo este tipo de situaciones que ellos han vivido no es que se olvide, se puede generar que sea más difícil de recordar, pero siguen latentes. Y esto se va evidenciando, como decían ustedes ahorita, a través de sueños o de síntomas o de etcétera, una cantidad de cosas que de alguna manera tienen que salir a la luz como para que se genere ese equilibrio y que el sujeto pues pueda, digamos, vivir en plenitud. Más o menos así lo entiendo yo, pero de hecho esta semana Lu me estaba contando pues como grandes aportes que se han dado frente a esto y préstenle atención y así ya de pronto nos queda todo súper claro. Gracias, Nata. Pues partiendo de los aportes del psicoanálisis, debemos tener en cuenta la forma como se hacía psicoterapia, pues basado en Freud. Es básicamente como esa manera en que o ese vínculo que existe entre el analista y el consultante, la manera en que la palabra toma como ese poder para que el ser humano abra su conocimiento. Entonces a esto se le llamó como la asociación libre, ¿sí? En la manera de escuchar al consultante y pudiera pues expresar todas sus emociones. Por otro lado, pues muy importante recordar lo que tú decías, Natalia, del trauma, ¿cierto? Los traumas o los acontecimientos que se viven desde la niñez son acontecimientos fuertes que siempre que se traen a la memoria o a nuestra actualidad, siempre se va a caracterizar o se va a destacar por la neurosis. Eso también fue uno de los grandes aportes del psicoanálisis. Finalmente, tendríamos que recordar también lo que hablaba Cindy acerca de los sueños o la interpretación que se le dé, porque son o es la forma como está reprimido nuestro deseo del inconsciente. Básicamente es eso y pues muchas gracias a todos por sus aportes. Feliz noche. Bueno, chicas, no, muchas gracias. Qué rico habernos visto, haber hablado de estos temas tan interesantes. La próxima nos vemos. Chao. Así vale la Feliz pena tomar noche. café.